Bueno, hoy calle 11 hace esquina con Liverpool 16, un oasis en la colonia Juárez, donde se encuentra la Fundación para las Letras Mexicanas. Ya el título de la fundación dice algo, y yo tengo que contarle que aquí se producen en efecto letras, narrativas, creatividad con la pluma, con la computadora, en fin, con la literatura. Y le doy pues, las gracias a la fundación que nos reciba, a uno de sus profesores decanos, David Holguín. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Estoy con un ex becario, dramaturgo, ¿no? Diego Álvarez, muchas No, gracias. gracias por la invitación. Y con una poeta, muchísimas gracias, Rebeca Gracias. Leal Singer, que es actualmente estudiante, bueno, becaria, ¿no? ¿Qué prefieres, becaria, estudiante, Pues becaria, becaria? diría yo. Poco a ver, David, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se produce aparte de esta paz maravillosa que uno siente en medio del caos de la ciudad? Mira, yo lo describiría rápidamente, se produce futuro, es decir, poetas, dramaturgos, narradores, ensayistas, que yo creo que renuevan y ya a lo largo de 20 años da muestras de que es sumamente productivo el modelo. Y yo le quitaría la palabra productivo, Mm. porque en realidad eso de inmediato mete algo cuantificable, utilitario y demás, ¿no? Yo creo que se abona a, eh, diría como una apuesta, amigos de talentos individuales, de voces muy particulares. Y en ese sentido, es decir, es esa apuesta a decir a alguien, mereces que te compre tus caprichos. Utilizaste la palabra renuevan y bueno, yo hice mi propia hilación mental. Aquí renuevas votos de escritor o de escritora. Me gusta la idea. Sí, por eso Renuevas usaste votos, renovar. Aquí, o sí, sea, aquí sí, te sí. confirman que tienes votos para hacer poesía, Por para hacer supuesto que narrativa, sí. ensayo, Sí, porque no dramaturgia. llegan de la nada, o sea, ya son gente con una trayectoria y sin duda se van con mucho más y muchos de ellos, la mayoría, siguen a más Mm. todavía. Y cuando digo renuevan, le quito también el tufo vanguardista o de ruptura y continuidad, etcétera, etcétera. Porque creo que también algo que tiene la fundación, que es un reencuentro con raíces, un reencuentro con el pasado, es volver como dijo aquí el maestro Bonifaz Nuño, ¿quién te da permiso para hacer lo que haces? Déjame seguir un poco con la provocación. A ver quién de los dos quiere responderme esta pregunta, pero ¿existe tal cosa? Promete no darme pamba ni nada, ¿eh? ¿Existe tal cosa como las letras mexicanas, que es un subconjunto, supongo, de las letras castellanas o de las letras hispanoamericanas o las letras latinoamericanas? Es decir, ¿cuál es ese adjetivo que hace que cuando escribo esto sea literatura mexicana y no sea literatura colombiana o chilena, indistintamente de mi pasaporte, pues? Bueno, pues yo no sé si puede haber un adjetivo, pero me parece un momento bonito para comentar algo que siempre nos dice la tutora de poesía, que es María Baranda, que es una maestra maravillosa y una poeta maravillosa. Y ella siempre dice que una gran manera de escribir es volver al pasado y saber quién eres tú. Entonces, para mí ha sido muy importante volver y revisar la tradición mexicana y me he encontrado mucho en ella. Entonces, creo que dentro de cada escritor, escritora mexicana hay una tradición y es muy importante explorarla. A ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. Es decir, es como si te metieras a uno de los océanos y ese océano está compuesto por personas que han escrito en México literatura mexicana. Es reconocerse en una tradición, dirías. Ujú. Y perdón, a ver si te anclo en tu materia. Y dónde tiro la línea para decir la primera poesía mexicana en la que tú te reconoces, ¿no? Pues me gustó mucho lo que dijiste del océano. Yo diría que es un océano que está en el exterior, pero también está en ti. Y bueno, yo creo que todo el mundo respondería la segunda pregunta que me hiciste, quién fue el primera poeta mexicano,
pero alguien que definitivamente marcó un momento fue, Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue, de las poetas más famosas que tenemos ahorita de ese momento, que es el virreinato. Entonces, quizá yo la nombraría a ella, pero no me atrevo a decir si fue la primera. Digo, me muero de ganas de pasar contigo, pero es que ya me sigue provocando la reflexión y ahí voy. Colegio de Tlatelolco, el náhuatl, ¿no? Toda la poesía que había en ese momento, Claro. Netzahualpile, etcétera, ¿es parte de ese océano o tú correrías a partir del siglo XVII o Ay, no, yo pienso que todo es parte. que todo es parte? Pues ya más o menos sabes por dónde te voy a provocar. A ver, Entré. ¿cuál es tu océano? ¿Cuáles son esas partículas que hacen tu literatura mexicana? No, bueno, yo vería la pregunta de dos lados, ¿no? Primero, es literatura mexicana en tanto que se produce en México, ¿no? Y esa es la respuesta fácil. La respuesta que me parece más interesante es, ¿puedes escribir en este país algo que no sea literatura mexicana? ¿No? Y Perdón que te voy a provocar. O sea, Malcolm Lowry sin duda sería mexicano porque yo creo que escribió en bajo el cierto volcán en sentido, sí, México. por supuesto. Por supuesto. Malcolm Lowry es un norteamericano, pero no hubiera escrito bajo el volcán en un lugar que no fuera Cuauhnáhuac, ¿no? Escribió bajo el volcán porque el lugar en donde le escribió es Cuauhnáhuac. Y en ese sentido, sí, no es una literatura escrita en español. Y sí creo que el lenguaje es una cuestión súper importante en el momento en el que estás hablando de literatura en general. Pero la identidad es otra cosa igualmente importante. Malcolm Lowry tenía una identidad, pero por una razón escribió esa novela en el lugar en donde la escribió. Y por una razón no la escribió en la Ciudad de México, sino que escogió Cuernavaca, ¿no? Cuauhnáhuac en ese Aunque lugar. podría ser Oaxaca, y un día lo platicamos con calma. Bruno B. Traven, por ejemplo. Bruno Traven, yo siento que es algo parecido. Entonces, yo lo que creo es que sí, de algún modo, la literatura que se produce en México y de temas mexicanos tiene algo así. Y no tiene que ver con el pasaporte, tiene que ver con una identidad, ¿no? Por algo, quienes más leen a Malcolm Lowry muchas veces, ¿no? Son, sí, los norteamericanos y también los mexicanos. No conozco a nadie que no le guste reconocer bajo el volcán a su propio país, a su propio lugar. Supongo que esta discusión te provoca, porque ya te veo, David, en esta discusión. Así que salta y entra No, al bueno, océano, pues. como siempre, nos insertamos en un mapa general, pero yo creo que también aquí hay que enfatizar, no hay escuela, no hay un sello, es decir, sí es la Fundación para las Letras Mexicanas, pero ¿qué buscamos, diría yo, o al menos voy a hablar por mí en la parte que me toca, que es dramaturgia? Es como voces individuales, es decir, hechos de sus propios demonios familiares, que serán mexicanos como podrán ser norteamericanos o franceses o chinos. Yo te quisiera preguntar, como tutor, es una gran palabra, ¿no? No es maestro, no es instructor, ¿no? Te dije decano un poco porque lo eres, pero al mismo tiempo no es como el sabio. Es alguien que entra de puntitas a la recámara de alguien más. ¿Cómo entras a esa recámara? Vamos a suponer que acabas de conocer a Diego Pues no y de Diego está con sus puntitas. fantasmas familiares, ¿no? ¿Cómo te metiste a su recámara? No, diría yo no de puntitas, Ricardo. Ah, no, aviéntate O a sea, puerta. no tampoco, pero sí, es decir, yo uso mucho una imagen boxística que es como entrar, como ponerte de sparring. Es decir, no quiero que se parezca a mí, ni remotamente. No lo califico o lo enjuicio de entrada, eso es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Pero no lo enjuicio de entrada bajo, digamos, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo espero de ti. Es decir, no, es él. Aquí estoy yo como en los buenos establos. Te voy a pelear desde el estilo de a quién vas a combatir, que es el tuyo mismo. No es el de que tienes al lado. Tu competidor eres tú. Y en ese sentido, digo yo,
por eso es boxístico el Claro. asunto. Eres un fajador y vas a enfrentar a un técnico, pues tendrás que entender cómo es la lógica de escribir como tú escribes. Trato de hacer esa batalla. Entonces, no chapas a alguien, diría yo, no es escuela, no hay adiestramiento. Por eso siento yo que el modelo, la manera de trabajo no se parece a otros proyectos, digo yo, SOGEM o FONCA o algunas otras escuelas, o las carreras, digamos, universitarias de escritura creativa. $20 no es nada y sin embargo es exactamente lo que está cumpliendo la fundación. Y yo quisiera pedirles ahora a los dos, en sus distintas generaciones, que nos cuentes qué significó el regalo de ser aceptada aquí para escribir poesía, tanto vitalmente en este momento de tu existencia, como para tu propia literatura, para tu propia pluma. Bueno, pues para mí fue un verdadero acontecimiento que cambió mi vida por completo de la forma más positiva posible. Em, Pienso que para mí, antes de esto, como tú bien decías hace rato, hay que hacer tiempo para escribir. Y esto a mí me dio tiempo y me dio recursos y sobre todo me dio una guía, que es algo que, con lo cual, si bien yo había contado, no de esta manera. Y eso impactó mi escritura. A veces no reconozco lo que escribía antes de entrar a la fundación y pienso que eso también está bien. Lo Cada que decía vez, el maestro Holguín es cierto. ¿Encontraste tu voz aquí? ay, pues yo quiero pensar que sí, eso espero. Diego, tu vida antes y después de la fundación. Yo, fue un cambio muy fuerte. De entrada, gracias a la fundación fue, por ejemplo, lo que hizo que pudiera independizarme. Y desde la fundación hasta el presente he vivido de algo relacionado con la escritura, ¿no? Ya sea en otras becas, ya sea el teatro que hago, ¿no? Las puestas en escena, ¿no? Todo es un devenir. Yo creo que es una oportunidad de entrada, pero creo que lo más interesante no viene, como dramaturgo en particular, considero que soy, en cierto sentido, es hombre de teatro y hay muchos grandes dramaturgos que nunca pasaron por aquí, que se hicieron en la tabla y en otros lugares, ¿no? Yo creo que mi fortuna, mi estilo viene de lo que platicábamos hace rato antes de que iniciara el programa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando confrontas a un grupo de jóvenes con distintas especialidades en cuanto a áreas literarias, con intereses muy distintos, con distintas lecturas y los pones a platicar en un lugar? ¿Qué pasa cuando a cada grupo le asignas un tutor que se encarga de su proceso? Y creo que el sparring que dijo David Holguín me parece algo que cada vez entiendo más, que tal vez en su momento entendí viviéndolo, pero ahora que yo estoy dando clases de actuación en Casa Azul, lo entiendo desde otro lado y es como a mí me gusta dar clases, ¿no? ¿Cómo me afectó? Bueno, yo no sabría dar clases como doy si no hubiera estado acá teniendo la tutoría que tuve con David. ¿Cómo me afectó? Yo no escribiría como escribo si no hubiera platicado de poesía con José Luis Rico, ¿no? Si no hubiera platicado de ensayo, ¿no? Con Rodrigo, ¿no? En general, me parece que este proceso o esta oportunidad de poder confrontar lo que eres con un montón de gente que tiene tanta seguridad con su escritura y con lo que es, con tanto talento, con lecturas tan diversas y con gente de lugares tan distintos del país, ¿no? Eso es lo que te hace crecer. Lo que te hace crecer no solo es lo que aprendes de la escritura en una clase, lo que aprendes en la sobremesa, lo que aprendes hablando, lo que aprendes cuando te recomiendan un libro, y para mí eso es lo más valioso. Déjame cerrar porque se nos fue el tiempo, pero vamos a suponer que tuve alguna vez, te tengo que decir, 20 años. Intuyo que lo mío son las letras. Tengo miedo de defraudar, ¿no?, a mis padres, al entorno, dedicándome a escribir. Y estoy viendo este programa y estoy frente a uno de los tutores y le pregunto, ¿qué tengo que hacer para llegar aquí? O sea, ¿cuáles son los pasos, primero vitales y segundo ya concretamente los formales para volverse becario?
de la Fundación para las Letras Mexicanas? Mira, yo creo que no es una, como decirte, o no viene de la nada el que estos chicos y estas chicas vengan ya o sigan un camino tan fructífero, vamos a ponerlo así, como pasa después de su tránsito por aquí. No es que aquí sean hechos, se les ponga una especie de conformación mágica o qué sé yo, ¿no? Ungidos y demás. Es decir, hay un camino detrás y vienen de muchos perfiles muy diferentes, desde quienes vienen de la academia, quienes de hecho han tomado cursos de escritura creativa, desde el mundo del tallerismo, pues y toda la polimorfia que se da en los talleres y demás, pero evidentemente que hay detrás muchas lecturas, mucha batalla consigo mismos, escribiendo ya, es decir, no son novatos, pues. Y hay una convocatoria. Hay una convocatoria. ¿Que sale cada cuándo? Y una convocatoria que, bueno, sale anual, pero donde no hay ninguna especie de mano negra de ninguna naturaleza. Es decir, yo llevo 17 años, pero siempre he tenido jurados distintos. Que van dando. Pares míos que, bueno, son sumamente respetables en el medio. Becarios hay en dramaturgia, en poesía, en ensayo y en narrativa. Así es. Pues aquí está este oasis. Se respiran las letras. Y que son mexicanas. Y este buen sentido del humor, esta gana de vivir y de crear. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias, dijo. Gracias. David, muchas gracias por recibirnos. Ricardo. Regresamos a estudio. Esto es Calle 11.